Hola, soy Marcelo Simonetti y este es Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura. Comenzamos una nueva temporada de este podcast que tiene por objetivo entrar en el mundo de los escritores y las escritoras. En esta ocasión vamos a partir con un invitado de lujo, nuestro flamante Premio Nacional de Literatura, Ramón Díaz Heterovich. En esta conversación, Ramón Díaz Heterovich nos contará un poco de sus orígenes en la fría y distante Punta Arenas. Nos contará también de cómo dio forma al personaje más emblemático de su narrativa, el detective Heredia. Y nos develará un secreto muy importante. ¿Qué ha pensado hacer con él una vez que la saga esté próxima a terminar? Los invito a escuchar esta conversación con el Premio Nacional de Literatura 2025. Tilde, un podcast que pone el acento en la escritura, una forma distinta de conocer a las autoras y a los autores que han vaciado su imaginario en el invento más revolucionario de la humanidad, los libros, con Marcelo Simonetti. El cuento nos da una oportunidad de realmente centrarnos en una historia y dejarnos llevar por completo. Sigo buscando a mi manera eso que en Rayuela se define como el kibutz del deseo. Yo creo que todos los escritores han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis. Bueno, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estén viendo y escuchando este podcast. Estamos en una nueva temporada de Tilde, el podcast que pone el acento en la escritura, y vamos a partir de esta temporada con un gran invitado, don Ramón Díaz Heterovich, flamante Premio Nacional de Literatura. Agradecemos que se haya hecho un tiempo dentro de su apretada agenda. ¿Cómo está, Ramón? ¿Cómo se ve la vida con el Premio Nacional ceñido como una banda presidencial? Bueno, aquí estamos contentos, desde luego, poco agitados por la cantidad de entrevistas y otras cosas en las que he tenido que participar, que no es algo habitual. Yo tiendo a llevar una vida un poco más tranquila, eh, centrado preferentemente en la escritura y en leer, ¿no? Y en estar en la casa. Entonces, ha sido como un cambio de rutina que me imagino durará un poco más, ¿no? Lo que tenga que durar, como dicen, ¿no? Así que, Lo que tenga que durar, claro. oye, Ramón, hace un poco tiempo leí un cuento tuyo que se llama Mi padre peinaba los Gardel y lo di a leer en un par de talleres que dicto. Y más allá del hecho de que cuando mis alumnos escucharon este cuento se emocionaron profundamente, tenía la curiosidad si hay algo de autobiográfico en ese cuento donde un joven estudiante que está cerca de entrar a la universidad eh, tiene una conversación con su padre a propósito de que le publicaron un cuento, perdón, en una revista, ¿no? Y hay un diálogo bien interesante y además hay un gesto del padre que le compra una máquina de escribir de color verde. Entonces, quería saber si hay algo de biográfico en ese cuento que escribiste que lleva por título, como dije, Mi padre peinaba a los Gardel. Sí, hay una buena cantidad del cuento es autobiográfica, ¿no? Eh, yo estaba ya en la universidad, sí, y había ganado un concurso a nivel universitario de poesía y volví de vacaciones a Punta Arenas y algún periodista supo y me invitó a conversar en un programa de una radio. Entonces, bueno, yo le dije, en mi casa no sabían que yo escribía, ¿no? Era parte de
mis secretos particulares. Entonces dije que escucharan el programa, bueno, se hizo el programa y yo volví y era un día domingo y nadie dijo mucho, ¿no? Y mi padre, que era bien callado, reservado, no dijo nada. Pero al otro día se levantó muy temprano, salió y a eso del mediodía volvió y venía con una máquina de escribir. Eh, entonces, para mí fue un gesto claro de que estaba contento con lo que había pasado, o que yo escribiera, sin perjuicio que después acompañara el regalo con el discurso típico de los padres, a veces que tenía que terminar la carrera que estaba estudiando, en fin. Entonces, esa parte que da inicio al cuento es autobiográfica. Yo empecé a recordar esa historia y traté de escribirla cuando murió mi padre y la verdad es que solo logré empezarla. Y muchos años después, cuando creo que fue la editorial Planeta, le pidió a algunos autores que escribieran sobre el tema del padre, y yo me acordé de lo que había escrito y en esa oportunidad pude terminar la historia. Y bueno, ahí está el cuento, es un cuento que está en algunos libros escolares y que bueno, yo sé que a mucha gente le gusta, ¿no? Y bueno, para mí tiene ese componente especialmente emotivo. Ujú. En ese cuento también se menciona que tu padre te entregó un libro de Jack London, ¿no? Que decía que lo había leído tantas veces que prácticamente se lo sabía de memoria. ¿Eso también fue real o es parte de la ficción? No, eso es parte de la ficción, Ya. pero alguna vez me regaló algunos libros de, de otros autores, ¿no? Que él andaba trayendo consigo, pero no era de Jack London. Yo le puse Jack London porque, bueno, Jack London me gusta. Y, y, bueno, uno acomoda de pronto algunas cosas a los gustos personales. Lo que pasa es que mi padre trabajaba en estos campamentos de la ENAP, de la Empresa Nacional del Petróleo, y que quedaban fuera de la ciudad. Entonces pasaba mucho tiempo fuera de la casa y entre las cosas que obviamente hacía era leer por esa época y siempre llegaba con algo que encontraba y que estaba leyendo, ¿no? De alguna manera, Pero no, no no Jack Jack London. London. Ok. Oye, y en ese sentido, ¿tu padre fue de alguna manera importante en tus inicios como lector? ¿Fue un referente? O amplió la pregunta, ¿no? ¿Cómo te fuiste formando en cuanto a lector, siendo un niño o un adolescente? No, mi padre traía de pronto revistas y algún libro, sabía que me gustaba leer, qué sé yo, pero tal vez a nivel familiar la mayor influencia fue una de mis hermanas, se llama Lenka, y a ella le gustaba leer, ella es como 8 años mayor que yo, le gustaba leer y ella empezó a traer libros a la casa, ¿no? Mi casa no era una casa donde hubiera demasiados libros. Y ella empezó a traer y incluso por ahí me regaló una antología de los cuentos de Hemingway. Y bueno, yo leía lo que me regalaba, pero además quería leer lo que ella tenía para su lectura. Y creo que en algún momento me propuse tener más libros que ella, ¿no?
Entonces empecé, empecé a tener mis propios libros y, y bueno, de ahí no paraba. Ahora en esa época en Punta Arenas había pocas librerías, no eran muy buenas. Y yo me acuerdo que moría de ganas de leer a los autores del boom, no sé, a Cortázar, a Vargas Llosa, García Márquez, Onetti, y no encontraba sus libros. Entonces, el Punta Arenas, el gran encuentro con toda esa literatura fue una vez que me vine a estudiar a Santiago. Y bueno, descubrí las librerías de San Diego y todo un mundo de libros por comprar y por leer, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, mi hermana bueno, de hecho me enseñó a leer, ¿no? Antes de ir a la escuela y, y compartíamos lecturas, estos libros, me acuerdo, esos libros amarillos que sacaba Zig-Zag, que eran muy atractivos, con historias Salgari, de Julio Verne. Eh, bueno, por ahí empezaron las primeras lecturas, ¿no? Oye, Ramón, ¿y tu hermana Lenka escribía también o solo era una buena lectora? Una muy buena lectora. Yo tengo la impresión que escribía porque siempre tenía un cuaderno donde anotaba cosas y alguna vez participó en un concurso a nivel municipal donde había que escribir como historias familiares y ella hizo un relato sobre nuestro abuelo que había venido de Yugoslavia. Eh, Bueno, la verdad es que nunca lo hemos conversado, pero yo tengo la intuición que mantenía una cierta creatividad, igual me oculta, ¿no? Ujú. Y bueno, seguramente no la continuó, ¿no? Sí, te lo preguntaba para saber si hay en tu familia otros escritores eh, o gente vinculada al mundo de la literatura. No, la familia más directa no, o sea, bueno, tengo una prima que publicó hace unos años atrás, pues Eliana Yáñez se llama, Eliana Yáñez es Heterois, y publicó unos libros de poemas. Tal vez sería el... Y después cuando alguna vez viajé a Croacia y hicimos algunos esfuerzos con un amigo para encontrar familia, por ese lado, descubrí que había la hija de una tía que también había publicado un par de libros de poemas. Su apellido era Plastisch, algo así, Plastisch Eterovic. Bueno, quizás por ahí hay alguna huella, algo, Un gen eh, perdido por ahí. ¿Mm? un gen perdido, claro. Sí. Lo que sí, yo vivía en Punta Arenas en una calle que no eran muchas cuadras, eran como 4 o 5 sí, cuadras, está bien. Y en distintas épocas eh, han vivido distintos escritores. Por ejemplo, bueno, yo viví cuando era niño y adolescente. En otra época había vivido Juan Mijovilovich, Ujú. que es un escritor importante de Magallanes, y ahora vive el Óscar Barrientos Bradafich, que Ah, también es un escritor eh, importante hoy en día. Y claro, como vivimos en distintas épocas, la verdad que terminamos conociéndonos en Santiago, pero compartimos el ser parte no solo de un mismo barrio, sino que de una misma calle. ¿qué calle era? O qué calle es, mejor dicho. Calle José Miguel Carrera, En el barrio de. barrio, ahora se llama Barrio Croata. Y había otro antecedente que a veces venía una prima, pero esto ya no es tan directo.
venía una prima a la casa y decía, vino de Santiago el tío Pancho, llegó el tío Pancho, y bueno, yo tenía 8 o 9 años, y decía, bueno, el tío Pancho es escritor, qué sé yo. Y claro, mi prima estaba casada con un señor que su segundo apellido era Coloane, Mm. y el tío Pancho era Francisco Coloane, a quien obviamente no conocí en esa época, sino que muchísimos años después, ya en Santiago, era uno de los, de repente aparecía por ahí en la Unión Chica, ¿no? Bueno, de hecho en el cuento aparece también un libro de Coloane, ¿no? Aquí está el protagonista está leyendo un libro de Coloane en el cuento Y sobre tu padre. bueno, desde la curiosidad inicial que me provocaba estas visitas de mi prima, yo empecé a ver quién era qué escribía y bueno, me entusiasmé y hasta la fecha me gustan sus cuentos, sus escritos, ¿no? Entonces, Tú llegaste a Santiago el año 74, el 74 sí. claro, a estudiar a la universidad. ¿Eso fue un cambio importante en tu vida o no significó tanto? Pasar de tu Punta Arenas a, a este Santiago post Unidad Popular, inicio de la dictadura. ¿Qué significó para ti? Claro, bueno, primero que con mucha visión de futuro yo me vine a Santiago a estudiar ciencias políticas y llegué el año 74. Y claro, fue un cambio radical en absoluto porque yo venía de una ciudad pequeña, muy aislada, eh, y pasé a vivir solo en Santiago con con todo lo que significaba la capital en términos de novedades, de espacios, de cosas por conocer. De hecho, había muchos estudiantes de Punta Arenas que venían a Santiago a estudiar y a los 3 meses se devolvían, ¿no? Porque no aguantaban el cambio de ritmo. Y yo como, la verdad que como a los 3, 4 días estaba perfectamente enamorado de Santiago y me encantaba caminar, salir a recorrer, descubrir cosas nuevas. A mí, no sé, además la oferta cultural, yo estaba en una ciudad donde habían 3 cines y de pronto llego a una ciudad donde habían 20, donde habían bibliotecas enormes, donde podía pasar tarde entera caminando por San Diego buscando libros. Eh, bueno, fue un año, el año 74, un año importante, pues significaba vivir solo, las primeras, la experiencia de estar en la universidad. Y estar enfrentado a una ciudad muy distinta a la que yo conocía. Entonces, era todo lo miraba con la curiosidad y los ojos de un provinciano, ¿no? Cosa que yo creo que no he perdido y que a la larga me sirvió cuando decidí en mis novelas trabajar el tema de la ciudad y hablar de rincones, de lugares poco conocidos. Creo que tenía que ver con esa curiosidad inicial, ¿no? De pronto veía un callejón, no sé, un pasaje con tiendas y entraba a ver qué había. Y algo de eso me imagino iba guardando. Entonces, ese año 74, a pesar de las circunstancias políticas que creo que se vivían, yo lo guardo como un gran año en mi vida, ¿no? Porque fue el despertar a muchas cosas. Tú llegaste a estudiar ciencia política. eh, ¿La idea de convertirte en escritor ya estaba
o poeta, porque entiendo que lo primero que escribiste fueron poemas, ¿no? Mira, había escrito unos poemas, unos cuentos, pero bueno, con mucha vacilación, con muchas dudas de lo que podían valer esas cosas y tampoco con con mucha continuidad. Pero pasó la universidad que empecé a conocer a otros compañeros de estudios que también escribían o que leían mucho, qué sé yo. Y participé en algunos concursos, en algunos me fue bien. Después, el año 75, ya estando en lo que era la carrera de Ciencias Políticas y Administrativas, conocí a otra gente, formamos un grupo literario, hicimos una pequeña revista y bueno, desde entonces incluso conservo amistad, por ejemplo, con Guillermo Riedemann, que es un poeta de obra destacada y conocida, con muchos libros publicados. Y bueno, tal vez somos los dos que hemos persistido en escribir. Pero bueno, esa experiencia a mí me fue desarrollando un poco la intención de ser escritor, digamos, entre comillas, a tiempo completo o dedicarme como a la poesía, al cuento, qué sé yo. Por ahí por los 80 publico de forma muy artesanal un primer libro de poemas que se llamó El poeta derribado. Y por ahí yo pensé que tenía por lo menos una credencial como para buscar algunos poetas que yo admiraba, ¿no? Y esa búsqueda me llevó por ejemplo, a la a la Unión Chica, al bar, donde solían ir Jorge Telier y Rolando Cárdenas, que era otro poeta de Magallanes que en algún momento se vino a Santiago. Entonces, bueno, para mí fue un impacto fuerte conocerlo porque lo había leído, lo admiraba, me hice amigo de ellos, y también a través de ellos terminé llegando, por ejemplo, a la Sociedad de Escritores, ¿no? Donde en esa época llegaban muchísimos escritores, ¿no? Que uno conocía de nombre o que había leído. Yo me acuerdo que por ahí vi a Enrique Lin, bueno, al mismo Francisco Coloane, a Mario Ferrero, a Gonzalo Drago, eh, no sé, un montón de escritores con los cuales entablé alguna relación, ¿no? Por lo menos para hablar de poesía y de literatura. Entonces, bueno, fue de alguna manera, sobre todo la relación con Tellier, con Cárdenas y con otros escritores que llegaban ahí. A veces llegaba, me acuerdo haber conocido ahí a Gonzalo Rojas, a Nicanor Parra, eh, algunos escritores que venían del extranjero. Y eso, bueno, para mí fue una especie de pequeña escuela literaria, ¿no? Porque siempre habían indicaciones de lectura, no sé, venía Jorge y decía, oye, cruza al frente, hay una librería ahí, están vendiendo a Jack Kerouac, ¿eh? Ahí. O lee cómo tienes que leer a tal o a cual. Entonces fue una etapa también importante. No, eso te iba a preguntar. Bueno, la Unión Chica todavía está en pie, pero quizás parte de esos espacios que ocupaban los escritores de manera más colectiva se han ido perdiendo. Tenía curiosidad por saber cómo eran esas tardes o noches ahí
en la Unión Chica, ¿no? Se juntaban a comer, a almorzar, a tomar. ¿Cómo se daba la dinámica al interior de ese lugar? Bueno, de partida era una bohemia diurna, porque, Ah, sí, pues estamos, de veras, había estado todo el día, eso. porque el bar cerraba a las 10 de la noche, 9 de la noche, y entonces era una cosa que se daba como al mediodía, ¿eh? Entonces llegaba un escritor, otro, se ponían a conversar, a veces no pasaba nada más, pero a veces llegaban 10 12 se armaba una mesa enorme. Eh, sí, se hablaba de literatura, pero no se comentaban cosas, los libros que habían salido, lo que alguno estaba leyendo, pero también se hablaba mucho de fútbol y de otras cosas, ¿no? Que no eran necesariamente literatura. Y bueno, yo creo que sobre todo era como un espacio así en que como que uno entraba a otra dimensión, a otro tiempo, y todo lo que estaba pasando afuera quedaba como afuera, ¿no? Y nosotros teníamos la mesa que le llamaban los mozos, la mesa de los poetas, y bueno, ahí se iban generando conversaciones de distinto tipo. Eh, Había harta solidaridad con los libros que cada uno publicaba, se iban a las presentaciones, se comentaban. eh, y todo, bueno, para mí por lo menos todo eso era valioso. De repente se discutían algunas cosas que queríamos hacer, hacíamos alguna lectura, algún encuentro. Ahí empezó a dar vuelta, por ejemplo, la idea de hacer una revista, ¿no? Y en algún momento con el poeta Aristóteles de España, que igual era del sur, de Punta Arenas, venía también, y ya dijimos, bueno, con este lote no vamos a avanzar mucho, la revista va a ser solo una eterna conversación, y decidimos eh, tomar la iniciativa. Por ahí contamos con la ayuda de la también poeta y fotógrafa Leonora Vicuña, y armamos una revista que se llamó La Gota Pura, que en esa época creo yo era bastante simple, sí, era publicar poemas de autores de nuestra generación, autores mayores y autores universales. Y una revista que a pesar de lo simple tuvo bastante aceptación, circuló bastante, y nos permitió, entre otras cosas, comunicarnos con el resto del país. Nos llegaban poemas, libros de todas partes. Y bueno, duró en una primera etapa 10 números, lo cual era toda una hazaña en una época en que las revistas literarias duraban uno, dos ediciones, ¿no? Nosotros logramos sacar 10, y bueno, yo creo que es una de las revistas que suele mencionarse de esa época, ¿no? De los años 80. eh, sí, básicamente esa década de los 80. Ujú. Ramón, y el personaje de Heredia, eh, ¿en qué momento surge, no? La primera novela que publica en los años 87, pero ¿en qué momento comienza a cobrar, a configurarse? ¿Qué fue lo que lo gatilló de alguna manera? Eh, yo la escribí el año 85, esa novela, la primera, La ciudad está triste, es del Ujú. año 85. Pasaron como 2 años hasta que logré encontrar algún editor. Eh, yo no era un gran aficionado a su novela policial, ¿no? Había leído lo justo y necesario, había leído con bastante entusiasmo, por ejemplo, a Vázquez Montalbán, y menos, digamos, y a través de él conocido a
algunos norteamericanos, qué sé yo, famosos, pero, pero bueno, en algún momento pensé que la figura del detective y esa relación de la novela policial con un enigma, con un crimen, con el descubrimiento de una verdad y con cierta justicia que se establece, eso que está como en las claves del género policial, se prestaba, a mi entender, mucho para hablar un poco también de la situación política, social que vivíamos en Chile. Entonces, pensé en escribir una novela en ese sentido y por ahí aparece la figura de un detective que es un poco detective el prototipo de estas novelas policíacas, pero que también quise darle un tono, no sé si quiere llamar más chileno, más propio, eh, y aparece Heredia. Yo al principio, bueno, tenía algunas notas y medias dispersas. Entre medio me gané un concurso, que el segundo lugar me gané en un concurso que el premio era un pasaje a Buenos Aires. Y me fui por una semana y la verdad es que me quedé como por un mes. Y bueno, en los ratos así de descanso que tenía mientras conocía la ciudad y conocía a otros poetas, en algún momento escribí en una pensión de Buenos Aires los tres primeros capítulos. Y con esos tres capítulos regresé a Chile y ya fue una cosa como media febril, así automática, como en una semana y media, me escribí el total de la novela. Como que la tenía más o menos clara, completamente clara en la cabeza, ¿no? Y ahí salió, y bueno, después ahí viene todo el proceso de revisarlo una vez, dos veces, tres veces, hasta que uno queda eh, más o menos contento, ¿no? Y tuviste mucho... Bueno, Ah, perdón. Ah, bueno. no, no, no te iba a decir que después, bueno, se publicó y yo quedé, yo no tenía la idea de escribir una saga ni pasar 40 años escribiendo con el personaje. Pero cuando termino La ciudad está triste, después se publica, yo quedé con la idea de que podía hacer otras cosas con el personaje, darle tal vez más desarrollo. Y ahí empezaron a salir la segunda, la tercera, qué sé yo, novela de la serie, ¿no? Si te voy a preguntar si te costó mucho, digamos, conseguir una editorial o que una editorial te aceptara ese manuscrito. Bueno, consulté en dos, tres partes, en varias, o sea, en algunas nunca me contestaron, otras me dijeron que el policial no vendía, que en Chile no podía existir la novela policial. Y bueno, y en otro lado me acuerdo, me dijeron que el tema de la novela era problemático porque era la búsqueda de una muchacha que estaba detenida, desaparecida, ¿no? Entonces eso significó que la novela estuviera ahí la tuviera guardada, digamos, un par de años. Y después la publicó la editorial Sin Fronteras, que dirigía en esa época un poeta, el José Paredes, que fue una editorial bien interesante porque llegó a publicar como 40 títulos y de autores, sobre todo poetas muy consagrados, Gonzalo Millán, Enrique Lin, Telier mismo, Juan Cameron. eh, bueno, era una editorial bastante fructífera todo lo que hizo, ¿no? Cuando, cuando tú dices que no tenías pensado hacer una saga con Heredia, y menos escribir 20 novelas con él como protagonista, eh,
fuiste configurando el personaje, ¿no? Porque te escuché en una entrevista que decías que en la quinta novela o la cuarta novela de Heredia, el personaje ya, o habías conseguido lo que querías respecto del personaje, ¿no? Esto a propósito, creo que fue la entrevista con Christian Barken, que te preguntó por dónde recomendarías comenzar la lectura de la saga de Heredia, ¿no? ¿Qué encontraste ahí? Me parece que fue la novela Ángeles y Solitario. Ángel y Solitario, claro. Claro. En la quinta novela de la serie, eh, bueno, yo sentí que ahí el personaje estaba como más logrado, mejor, ¿cómo se llama? Desarrollado, con las características que tiene él, que le había inventado ya como una vida, entre comillas, familiar, con algunos de sus amigos, con la polola de ese momento. Eh, Tenía más claro una idea de continuidad de la serie, ¿no? y, y además había logrado escribir una novela de la extensión que yo andaba buscando, con mayor injerencia también del tema de la ciudad. eh, y pienso que todo eso determinó que escribiera una novela que a mí me dejó mucho más satisfecho que las anteriores, ¿no? Entonces por eso pienso que puede ser un buen punto de partida de la serie, ¿no? De la lectura de la serie. A pesar que obviamente también defiendo las novelas anteriores y hay muchos lectores que las prefieren, entre otras cosas, pues son novelas más breves, más ágiles, ¿no? Pero bueno, yo sentí, insisto, en que con Ángel y Solitario llegaba cierta, a cierto punto en que tenía todos los elementos como para continuar por lo menos con unas cuatro o cinco novelas más, ¿no? Ramón, ¿y cuál crees tú que es el secreto del éxito de Heredia? Eh, Sobre todo pensando en que irrumpió dentro de la narrativa nacional, tal como tú decías, en una época en que la novela negra no estaba de moda o muchos descreían de que la novela negra pudiera desarrollarse en un país como Chile. Claro, eran otras épocas. Yo creo que había cuatro o cinco autores que escribían algún tipo policial en esa época. Hoy día tranquilamente uno puede hacer una lista de 40, 50 autores. Y no sé, yo creo que para un grueso de los lectores, no para todos, obviamente, el personaje encarna como algún principio de libertad, de justicia, no sé, de, de héroe un poco derrotado, pero que es capaz de asumir ciertas causas, ciertas pequeñas batallas, digamos, en busca de alguna verdad, de algún tipo de justicia, ¿no? Eso creo que de alguna manera contribuye a que algunos lectores le puedan tener cariño. También, no sé, pienso en la soledad del personaje, esa cosa de ser de alguna manera un caminante de la ciudad. Tal vez por ahí puede haber algunos atractivos que han hecho que Heredia persista, ¿no? Y que a mucha gente se sienta, se sienta atraído y se sienta identificado con el personaje, ¿no? ¿Tenías algún referente pensando en otros protagonistas
de novelas negras o incluso del policial más clásico a la hora de construir Heredia? ¿Había alguno que te sedujera y que quisieras, eh, en cierto modo, ¿no?, dibujar un personaje un poco a imagen y semejanza de otros detectives de la literatura? Tanto como construir la imagen y semejanza, no, pero yo pienso que cuando yo siento que el personaje tiene algo del detective clásico, la novela negra, obviamente eso tiene que ver con Raymond Chandler, ¿no? Que era un autor que yo había leído, no mucho, pero lo había leído. Después esta cosa de andar por la ciudad y de detenerse en algunos lugares y de hablar de la vida cotidiana, yo creo que me vino también de algunas novelas, no sé, de Simenón, que es un autor que a mí me gusta mucho, George Simenon. Después pienso que todo el razonamiento, por llamarlo de algún modo político que hay en las novelas, tiene algo que ver con la lectura de Vázquez Montalbán, que él fue el gran cronista de la sociedad española después de la caída de Franco, ¿no? Y yo siempre también rescato la figura de Osvaldo Soriano, porque creo que con él sentí como, como la posibilidad, ¿no?, de hacer un policial así latinoamericano, con nuestro lenguaje, con nuestro paisaje, con nuestros colores, ¿no? Ahora, todas estas cosas, todas estas posibles influencias son inconscientes, o sea, no es que yo en algún momento dijera voy a ser un detective a la manera de esto o del otro, sino que, bueno, seguramente son cosas que van quedando de las lecturas que uno tiene y que de pronto afloran y en realidad uno piensa en ella una vez que ha escrito el libro, ¿no? Más que ¿Verdad? antes. ¿No? Oye, seguramente esta pregunta te la han hecho miles de veces, pero ¿te reconoces en, en alguna de las características de Heredia? O sea, ¿hay algo tuyo ahí en ese personaje? Bueno, yo le he compartido algunos gustos, algunas aficiones, no sé, a la literatura, al Club Deportivo Magallanes, Ujú. a lecturas, cosas así. Pero bueno, seguramente, no sé, eso a mí me cuesta decirlo, pero yo parto de la base que siempre los escritores le estamos prestando ropa, digamos, a nuestros personajes. Ahora, claro, por ir por la quinta, sexta novela, todo bueno, no todo el mundo, pero había gente que te decía, bueno, eres tú, qué sé yo. Entonces yo para separar agua inventé un personaje que aparece que se llama el escriba. El escriba que ni siquiera tiene nombre, ¿no? Se llama así, ¿no? Y en ese personaje sí me reflejo, y un personaje tratado así como con cierto humor, es un escritor que anda detrás de Heredia todo el tiempo, eh, pidiéndole que le cuente historia, que le cuente alguno de sus casos para que él pueda escribir algo y tener de qué vivir, ¿no? Heredia lo trata medio mal y dice, mire, yo en realidad he leído dos o tres novelas de las tuyas, inventas muchas cosas sobre mí que no son ciertas, ¿eh? Bueno, son juegos. Y en alguna novela, o en un documental más bien que se hizo, se me ocurrió colocar la imagen de que en algún momento este escriba está en un bar solo tomándose una copa y aparece Heredia y le deja
un cuaderno escolar así con un manuscrito y le dice, bueno, usted termínela, usted escríbala mejor. Y ese cuaderno habría sido La ciudad está triste, ¿no? La primera novela. Jugando con la idea de que el- el que se había inventado a sí mismo era el mismo personaje, ¿no? Y bueno, de repente la novela yo trato de entretenerme, ¿no? Pongo cosas, a veces hay guiños a los amigos o a libros que he leído, un pequeño homenaje. Por ejemplo, hay una novela, La sombra del dinero, en que cuando yo estaba escribiendo justo había muerto Vázquez Montalbán, Manuel Vázquez Montalbán. Entonces hay un capítulo en que ella está tomando una copa en el City Bar y aparece Pepe Carballo. Mm. Pepe Carballo es un Personaje. personaje de Vázquez Montalbán. Y bueno, y sostienen una conversación pues, precisamente sobre Vázquez Montalbán que acaba de morir, ¿no? Y conversan sobre la novela policial y sobre el oficio de policía, ¿no? Bueno, eso que no son más de 3 o 4 páginas es obviamente un homenaje. En otra novela, por ejemplo, a Heredia lo están golpeando en un callejón y aparece un detective así como rudo, grande, que lo ayuda a salvarse de los que le están pegando. Y ese personaje es Washington Caucamán, que es el detective que inventó en alguna novela Luis Sepúlveda, Ah, ¿no? ya. Entonces que lo habían castigado y lo habían mandado de la Araucanía, lo habían mandado a Santiago a investigar unas cosas de unas líneas telefónicas pornográficas. El personaje aparece en la novela Hotline. Bueno, y así de repente hay menciones a otros escritores en otras partes de nuestra novela y siempre son como guiños, pequeños homenajes, cosas que van apareciendo mientras uno escribe. Oye, Ramón, no sé si podemos contar un poco más de tu, entre comillas, cocina literaria. ¿Escribes en computador? ¿Escribes preferentemente de noche? ¿Eres de esos autores que trabajan la novela en términos de estructura y esquema antes de sentarte a escribir? Bueno, escribo a mano y en computadora. Generalmente, de repente hay inicios de capítulos o ideas que se me vienen que la escribo con lápiz, ¿no? Y luego las tomo y las paso al computador. Bueno, el grueso de lo que escribo, claro, está en el computador. Durante muchos años, cuando yo trabajaba, hasta hace unos 10 años atrás, escribía de noche, ¿no? Iba a mi trabajo, volvía, hacía mis cosas familiares, qué sé yo. Y de repente, como es ahora, bueno, no todos los días, pero algunos días, tipo 10 11 me sentaba a escribir mis cosas. A veces me entusiasmaban y me daban las 4 las 5 era como la canción de Sabina, ¿no? Me daban las 6 y, y bueno, me tomaba desayuno, me duchaba y partía a trabajar de nuevo. Ya. Pero iba feliz porque había terminado un capítulo de 10 15 páginas. Ahora ya no, ahora tiendo a trabajar más de día. Eh, bueno, me invento de repente unos esquemas, ¿eh? Unos esquemas donde trato de ponerle orden a la trama, a la historia que me voy imaginando, ¿no?
y voy anotando cosas que, que debo recordarme para más adelante, ¿no? Bueno, en la novela policial eso es bien estricto, ¿no? Que de pronto tú deslizas una información en el capítulo 2 y esa información detona después o te hace pensar algo a ti o al personaje en el capítulo 20 por decir algo. Entonces hago esquemas, anoto avances, qué sé yo, ideas para el futuro de la novela en una libreta, en un cuaderno. He llegado a hacer unas sábanas y de, de desarrollo de la novela. Y, y bueno, son cosas que van cambiando casi a diario porque yo sostengo que de alguna manera cuando uno empieza a escribir, después la novela se transforma como en una cosa viva, que tiene vida propia. A veces yo pienso tratar determinadas cosas o llevar la historia hacia tal punto y el mismo proceso de escritura te lleva a otro lado, te aparecen otros personajes, un personaje que solo era como para mencionarlo pasa a ser importante y al revés también. eh, Personajes que uno creía significativos terminan en una mención nada más. Entonces, yo diría que esos son como los ingredientes de de mi cocina literaria. Como eso creo que lo aprendí de Hemingway, que decía que había que dejar un poquito en el pozo, que no había que bebérselo todo de un viaje. Uno siempre procuro tener claro lo que sigue. Una vez que termino de escribir un día o un capítulo, trato de saber con qué puedo seguir mañana. Eh, bueno, un poco así funciono, ¿no? Y así se van dando las novelas. Ramón, y después de 20 novelas trabajando con Heredia, ¿cómo es tu relación con él? ¿Estás un poco aburrido? ¿Lo sigues queriendo como el primer día? ¿Te da rabia? No, la relación es estupenda, ¿no? Siempre pienso en Paul Auster, que él hablaba de la existencia de un amigo, de un hermano interior, ¿no? Entonces, de alguna manera lo siento como un otro con el cual de pronto me junto a conversar, a recordar cosas, qué sé yo. Eh, Tengo la sensación que cada vez que quiero meterme en otros temas que no son la novela policial, y tengo una larga lista, incluso tengo por lo menos 4 o 5 novelas de otro tipo que están empezadas y que no sé si algún día las termine. Tengo la sensación que él se sienta al lado y me dice, ya, olvídate de esas tonteras y yo te traigo una historia buena, ¿eh? Entonces como que me convence y dejo de lado lo que estoy haciendo y me pongo a escribir una idea más. Me entretengo mucho escribiendo su, su historia, ¿eh? Para mí de alguna manera es como el termómetro, o sea, si yo pienso que me estoy lateando con un capítulo, también digo, ah, bueno, voy a latear al lector. Entonces tengo la idea que si a mí me está fluyendo la historia, bueno, al lector también le va a funcionar. Y, y eso, o sea, no hay mayor conflicto con el personaje, ¿eh? Que creo, en algún momento, digamos, en las primeras novelas yo tuve la seguridad que Heredia era como la perspectiva que yo necesitaba o que yo andaba buscando
para escribir de las cosas que quería escribir y, y bueno, ya ha funcionado así, ¿no? El otro día te escuchaba que decías que pensabas por escribir como 4 novelas más de Heredia, el personaje también ha ido envejeciendo con los años. ¿Has pensado en, puede sonar fuerte, ¿no? Pero matar a Heredia en alguna novela? ¿Ah? No, la verdad que no, ¿No? no, Ya. no. Tengo escrito un cuento que probablemente salga en un libro el próximo año, que es como un adelanto del que podría ser, como quien diría, el último baile de Heredia, ¿no? Y Heredia está viviendo en una pensión, ¿eh? Está como medio retirado, ¿eh? Pero está vivo, ¿eh? Está con sus inquietudes de siempre. Pero no, no, nunca he pensado en matarlo. Sí, por un problema de edad. Bueno, no sé si debería decirlo, en algún momento algo pasa con Simenón, pero también hay un truco que hago al final que permite que Simenón siga funcionando, ¿no? Que aparezca, que siga como personaje. Y ese es un personaje que no sé, muchos lectores es lo que más les gusta dentro de las novelas, la parte del humor, la impertinencia del gato que supuestamente habla con Heredia, ¿no? Ese libro que mencionas que va a ser el próximo año es una novela, es un libro de cuentos. Es un libro de 15 cuentos, algunos ya fueron publicados así en revistas o en antologías y el grueso, como 8 o 9, son inéditos. Son cuentos protagonizados por Heredia que de pronto voy escribiendo entre novela y novela o cuando me, me atoro, digamos, en la escritura de una novela determinada, empiezo a escribir una historia como al lado, digamos, ¿no? Ujú. Eh, También de pronto son historias que yo he nombrado, por ejemplo, Heredia puede decir, bueno, acabo de llegar de Puerto Natal, donde fui a investigar el robo de tal cosa. Pero nunca se sabe, qué fue a hacer realmente. Entonces, de pronto pensé en escribir algunos cuentos donde tomara algunas historias que son mencionadas en las novelas y desarrollarla como algo paralelo. Y están escritos en distintos estilos, eh, y la mayoría están ambientadas como en pueblos chicos y cosas así, ¿no? El primer libro de cuentos sobre Heredia, ¿no es cierto? ¿O hay otro antes? Salió uno chiquitito que tiene 3 cuentos. eh, lo publicó LOM también estos libros del Ciudadano. Ok. Eh, pero ahí hay 3 o 3 cuentos igual, están incluidos en este nuevo volumen, ¿no? Ujú. Y ahora, en una semana o dos, va a salir un libro bien simpático, que son un total de... Van a creer que está todo preparado, pero la verdad que no. Es un libro en el que se está trabajando hace como un año, en que, en que 19 autores pescan a Heredia como personaje en distintas etapas de su vida y crean un cuento Ah, mira. protagonizado por Heredia o por algunos de los otros personajes que aparecen en sus novelas. ¿Cómo se llama el libro? El libro, ¿cómo se llama? Otras vidas para Heredia, una cosa así. Oye, para ir, bueno, harta novedad con Heredia entonces. Para ir cerrando ya, Ramón, quería preguntarte, igual este podcast lo escucha gente que le gusta escribir, y en ese plan quería, no sé si
diste un par de consejos para quienes quieran entrar en el mundo de la novela negra, o bien en la recomendación de algunas lecturas que para ti son esenciales, sobre todo pensando en la formación de un escritor que quiera dedicarse a este tipo de literatura. Yo, como suelo decir a veces cuando he hecho talleres literarios, para aprender a escribir como que no hay muchos secretos ni fórmulas mágicas. Yo por lo menos mi aprendizaje se basó y creo que el de la mayoría de los escritores en leer y en escribir. Y dentro de ese leer, obviamente, está tratar de conocer al máximo a los autores que han hecho lo que uno pretende hacer, ¿no? Eh, entonces yo diría, bueno, leer autores obviamente los clásicos del género policial como Conan Doyle, la Agatha Christie, es necesario. Leer a los clásicos de la novela negra, no sé, eh, Chandler, Hammett, Kane, también Ross MacDonald, que a mí me gusta harto, también es importante. Los franceses, no solamente Simenon, sino que también toda esa escuela donde está, por ejemplo, Jean-Patrick Manchet, que es un escritor importante. Y bueno, Mankell, ¿no? El sueco Mankell, que en América Latina le era Padura, ¿no? Que me parece importante. Autores argentinos como Juan Sasturain, como Mempo Giardinelli. eh, bueno, hay muchos escritores también norteamericanos que actuales, de repente se me dan los nombres, pero que están haciendo un policial posterior a los clásicos. Es interesante también leerlos. Y, y bueno, y lo otro es escribir y probar, tallar. Muchas veces la gente cree que recién salió del horno el cuento está listo y la verdad que no es así. Es mejor dejar un tiempo, volver a mirarlo. Seguramente uno va a encontrar cosas para sacarle, para ponerle. Y, y la pasión, pues yo creo que escribir por sobre todas las cosas requiere algún grado de pasión importante, sobre todo, no sé, acá en Chile donde hay más incentivos para dejar de escribir que para seguir escribiendo, ¿no? Entonces, pues, probablemente uno tenga que compartir la escritura con otras actividades. Pero si uno la tiene como en el norte, en el objetivo principal de uno, van saliendo las cosas, ¿no? Ya pues Ramón, oye, muchas gracias por tu tiempo, nuevamente felicitaciones por el premio y vamos a estar súper atentos a ese libro de Heredia, escrito por otros autores, y también a las nuevas entregas que ya hagas. Yo no lo he leído, así que no sé, capaz. Ah, ya. Puede ser que Heredia quede como la mona, no sé. Esperemos que no, no, seguramente. No, yo creo que no, porque está hecho con mucho cariño y no, está bien. Muy bien. Ya Ramón, te mando un abrazo grande y Muchas gracias, gracias. suerte en todo lo que venga.